En el verano de 1999, Elena, una viuda de 52 años, enfrentó el destierro en su propio pueblo, Las Almas Secas, en lo más profundo de la Extremadura rural, cuando le arrebataron la última huerta fértil que le quedaba, dejándola solo con la propiedad de una parcela de tierra muerta conocida por todos como El Secarral. Durante las siguientes semanas, su vida se convirtió en una batalla silenciosa y solitaria, un laberinto de polvo, sudor y el eco de las burlas de sus vecinos, que la veían como la encarnación final del fracaso de su difunto marido. Cada día era una repetición del anterior, el sol implacable, la tierra dura como una roca y la creciente sensación de que la esperanza se secaba tan rápido como los pozos del pueblo. Su lucha no era por riqueza ni por ambición, era un acto de pura lealtad a la memoria de un hombre que creía que el agua tenía memoria, una fe que todos consideraban una locura. Hasta que un viejo cuaderno de Antonio, lleno de mapas dibujados a mano, y una frase casi olvidada de su abuela, cambió no solo su destino, sino el de toda la comunidad. Cómo una mujer sola, armada únicamente con una pala y el recuerdo de un amor, puede encontrar vida donde generaciones enteras solo encontraron polvo y desesperanza. Antes de contarte cómo un simple trozo de papel se convirtió en el arma más poderosa contra la sequía y la codicia, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la increíble secuencia de decisiones que transformó no solo una vida, sino la memoria colectiva de un pueblo entero. El conflicto principal que enfrentaba Elena no era solo la aridez de la tierra, sino la crueldad calculada de los hombres. Tras la repentina muerte de su marido, Antonio, por una enfermedad que se lo llevó en menos de un mes, Elena se vio atrapada en una red de deudas que él había contraído. Eran préstamos firmados con la esperanza de instalar un sistema de riego moderno, una inversión para combatir la sequía que asolaba la región, una esperanza que la muerte y la burocracia dejaron en nada. Don Ramiro, el cacique local y dueño del único pozo con agua abundante del que todos dependían, no tardó en ejecutar esa deuda. No fue un acto de negocios, fue una humillación pública, una demostración de poder. Le arrebató la huerta, su única fuente de ingresos y el último vínculo tangible con la vida que había construido junto a su marido, y lo hizo a plena luz del día, para que todos en Las Almas Secas vieran el precio de soñar sin su permiso. El pueblo, paralizado por el miedo y la costumbre, simplemente bajó la mirada. Nadie dijo nada, nadie ofreció ayuda. Para ellos, Elena ya no era una vecina, era un recordatorio andante de la fragilidad de sus propias vidas, y era más seguro, mucho más seguro, mantenerse alejado. El día después del despojo no trajo consigo el alivio de una pesadilla terminada, sino el peso sordo de una realidad inalterable. La rutina de Elena, que durante 3 décadas había estado anclada al ciclo del sol y la tierra, se hizo añicos. Ya no había un motivo para levantarse al alba, ni para sentir el frescor del rocío en las hojas de las tomateras. Su cuerpo, acostumbrado al esfuerzo físico, se sentía ahora inútil, un motor sin propósito. Las primeras mañanas las pasó sentada en la cocina, con la mirada perdida en la pared desconchada, escuchando un silencio que era más ruidoso que cualquier tormenta. El eco de la risa de Antonio, el sonido de sus botas en el umbral, el zumbido del viejo sistema de riego, todo había sido reemplazado por un vacío que lo devoraba todo. Intentaba ocuparse con tareas domésticas, pero cada rincón de la casa era un recordatorio de lo perdido. Los sacos de arpillera, ahora vacíos, apilados en un rincón. Las herramientas de labranza, limpias y ordenadas, apoyadas contra la pared del patio como soldados de un ejército derrotado. La injusticia no era solo la pérdida de la tierra, era el borrado sistemático de una vida entera, de un legado construido con sudor y amor. El pueblo, que antes la saludaba con familiaridad, ahora se convertía en un campo minado de miradas esquivas y susurros ahogados. Cada vez que salía a por el pan, sentía el peso de cientos de ojos en su nuca, una mezcla de lástima, desprecio y, lo que era peor, alivio por no estar en su lugar. Las noches se convirtieron en su peor enemigo, un tribunal donde la soledad y la duda dictaban sentencia.
El cansancio físico del trabajo en la huerta siempre le había garantizado un sueño profundo y reparador, pero ahora el agotamiento era mental, una fatiga que no cerraba los ojos, sino que los abría de par en par a la oscuridad. Daba vueltas en la cama que había compartido con Antonio, el lado derecho del colchón todavía hundido por el peso de un cuerpo que ya no estaba. En esas horas interminables, los recuerdos no eran un consuelo, sino una tortura. Recordaba la noche en que Antonio, enfermo pero con los ojos brillantes de fiebre y convicción, le había mostrado por última vez los mapas de su cuaderno, jurando que bajo el secarral corría una vena de agua pura, una herencia olvidada. En aquel momento, su fe había contagiado la de ella, pero ahora, en el silencio de la casa despojada, esas palabras sonaban a delirio, a la desesperada fantasía de un hombre moribundo. La vergüenza la carcomía, vergüenza por haber creído, vergüenza por haber sido débil, vergüenza por la mirada de triunfo en los ojos de don Ramiro al firmar los papeles. Su cuerpo empezó a resentirse. Perdió el apetito y la poca comida que ingería le sabía a ceniza. Se movía por la casa como un fantasma, una sombra de la mujer fuerte y enérgica que había sido, atrapada entre el duelo por su marido y el luto por su propia vida. Fue una tarde de finales de agosto, cuando el calor se pegaba a la piel como una segunda mortaja, que algo se rompió dentro de Elena. Llevaba semanas moviéndose por la casa como un autómata, atrapada en un bucle de duelo y humillación. Pero ese día, el olor a polvo y ausencia que impregnaba la ropa de Antonio, guardada en un viejo baúl de madera, se volvió insoportable. Era un recordatorio tangible de que posponer el dolor no lo hacía desaparecer, solo lo dejaba pudrirse por dentro. Con una resolución que no había sentido desde el funeral, abrió el baúl. No buscaba nada en concreto, era un acto de capitulación, una necesidad de enfrentar los fantasmas para, quizá, poder descansar de ellos. Sacó sus camisas de trabajo, dobladas con el cuidado que solo ella sabía darle, y el olor a él, una mezcla de tierra seca, sudor y tabaco de liar, la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Se sentó en el suelo, con una de las camisas apretada contra su pecho, y por primera vez en mucho tiempo, no lloró. En su lugar, sintió una rabia fría y lúcida, una rabia contra la enfermedad que se lo llevó, contra el hombre que profanó su memoria y contra el silencio cómplice de un pueblo que la había sentenciado al olvido. Fue en el fondo del baúl, debajo de un par de botas de cuero resecas, donde encontró la caja de hojalata. Dentro de la caja no había dinero ni joyas, solo los tesoros de un hombre sencillo, una navaja con el mango de olivo, un par de fotografías descoloridas de su boda y apilados con esmero 3 cuadernos de tapa dura. Eran los diarios de campo de Antonio. Elena los conocía bien. Durante años lo había visto escribir en ellos cada noche a la luz del candil, llenando sus páginas con una caligrafía apretada y dibujos meticulosos. Los había considerado parte de su locura, de esa obsesión por el agua que consumió sus últimos años. Ahora, al tocarlos, sentía el peso de algo más. No era solo papel y tinta, era el testamento de un hombre, el registro de una fe inquebrantable. Con manos temblorosas, abrió el primero. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre los patrones de lluvia de la última década, la composición del suelo en diferentes partes del valle y esquemas de antiguos sistemas de acequias que los romanos habían construido y que el tiempo había borrado. No eran los desvaríos de un loco, sino el trabajo de un investigador paciente y metódico. Pasó las páginas, sintiendo una mezcla de culpa y admiración. Había dudado de él, como todos los demás. Se había dejado llevar por el escepticismo del pueblo, por la lógica aplastante de la sequía. Y mientras ella dudaba, él observaba, registraba y creía. Siguió leyendo durante horas, mientras la luz del atardecer teñía la habitación de un color anaranjado y melancólico. El segundo cuaderno detallaba sus conversaciones con los ancianos del pueblo, transcribiendo leyendas y dichos olvidados sobre ríos subterráneos y pozos ciegos. Antonio había estado buscando algo más que agua,
Buscaba la memoria perdida de la tierra, la sabiduría que sus antepasados daban por sentada y que la modernidad había descartado como simple superstición. Y entonces, en el último cuaderno, lo encontró. Era un mapa, dibujado a mano con un cuidado exquisito, que representaba la parcela más inútil y despreciada de la comarca, el secarral. El terreno que don Ramiro le había dejado como una burla final, pero en el mapa de Antonio, esa tierra no estaba vacía, estaba surcada por una serie de líneas finas y puntos que convergían en un lugar marcado con una X. Eran líneas que indicaban, según sus notas al margen, las fallas naturales en la roca caliza, los lugares donde la piedra era más porosa. Antonio no veía una llanura de polvo y piedras, veía una red de venas ocultas bajo la piel muerta de la tierra. La lógica detrás de sus dibujos era asombrosa. Había pasado años estudiando no solo la geología, sino también la vegetación. Anotaba dónde crecían ciertos tipos de cardos y hierbas resistentes, plantas que, según él, solo prosperaban si sus raíces podían alcanzar una humedad profunda y constante. Debajo del mapa, con una letra ligeramente temblorosa, como si la urgencia o la emoción le hubieran hecho flaquear el pulso, había una única frase. No era una anotación técnica, sino unas palabras que Elena le había oído recitar a la madre de Antonio cuando era solo un niño. El agua tiene memoria, hijo. Solo hay que saber dónde susurra la tierra. En ese instante, todo cambió. La frase no era una simple pieza de folclore, era la clave de todo, el principio que unía todas las observaciones de Antonio. El susurro de la tierra no era una metáfora poética, sino un fenómeno observable. El tipo de plantas que crecían, la forma en que el polvo se asentaba después del viento, las pequeñas depresiones en el terreno que eran invisibles para un ojo no entrenado. La locura de Antonio se reveló ante ella como lo que realmente era, una lucidez profunda, una conexión con el mundo que los demás habían perdido. De repente, la humillación que sentía se transformó en una llama incandescente. El legado de su marido no era una deuda, sino un mapa del tesoro, y la tierra que le habían dejado como un insulto era en realidad la última esperanza. El dolor no desapareció, pero encontró un propósito. La pena se convirtió en combustible. Esa noche, por primera vez en meses, Elena no dio vueltas en la cama. Durmió profundamente, con el cuaderno de Antonio sobre la mesilla de noche, como si fuera un libro sagrado. Al amanecer, el pueblo de las almas secas seguía sumido en el silencio y el letargo habitual. Pero en la pequeña casa de Elena, algo se había puesto en marcha. Se levantó antes de que el sol asomara por las colinas, con una claridad de propósito que le recorría cada fibra del cuerpo. No hubo vacilación, ni un segundo de duda. Se vistió con la ropa de trabajo más vieja que tenía, se ató el pelo con un pañuelo y salió al patio. Allí, apoyadas contra la pared, estaban las herramientas que habían sobrevivido al despojo. Una pala con el mango gastado por las manos de Antonio, un pico cuya punta estaba mellada por años de lucha contra la tierra dura, y un viejo cubo de metal. No eran muchas, pero eran suficientes. No preparó comida ni llenó una cantimplora de agua. Su movimiento era instintivo, casi febril, como si cualquier retraso pudiera romper el hechizo que los cuadernos de su marido habían tejido en ella. Salió de su casa y empezó a caminar por las calles vacías y polvorientas. No miró a los lados. Su vista estaba fija en el horizonte, en la silueta desolada de El Secarral, que se recortaba contra el cielo pálido del alba. Era una peregrinación, un acto de fe silencioso. No iba a pedir permiso, ni a buscar ayuda. Iba a reclamar lo que era suyo, no por ley, sino por derecho de memoria y sacrificio. Los primeros que la vieron fueron los jornaleros que se dirigían a las tierras de don Ramiro. La observaron pasar, una figura solitaria y decidida, caminando en la dirección opuesta a la vida, hacia la tierra muerta. Se cruzaron miradas de extrañeza. Algunos incluso sonrieron con condescendencia. La viuda por fin ha perdido el juicio, susurraron entre ellos. Un comentario que el viento de la mañana llegó hasta los oídos de Elena. Pero ella no se inmutó. Las palabras ya no podían herirla. Eran solo ruido, el zumbido de un mundo que no podía comprender lo que estaba a punto de suceder. Cuando llegó al Secarral, el sol empezaba a calentar. La tierra era un mosaico de arcilla agrietada y piedras afiladas. El aire era tan seco que raspaba la garganta. Para cualquiera, era una imagen de desolación absoluta. Para Elena, gracias a los ojos de Antonio,
Era un mapa lleno de secretos. Sacó el cuaderno, lo abrió en la página del dibujo y lo estudió durante unos minutos, comparando las marcas del papel con las sutiles ondulaciones del terreno. Finalmente, caminó hasta un punto donde un grupo de cardos resecos crecía con una terquedad inusual. Era la X. Sin una palabra, sin un gesto para la galería de curiosos que ya empezaba a formarse a lo lejos, clavó la punta del pico en el suelo. El sonido del metal golpeando la tierra compacta resonó en el silencio de la mañana. Fue el primer golpe, el comienzo de todo. Aquel primer día, el trabajo fue brutal, una batalla contra una tierra que parecía decidida a no ceder ni un centímetro. La capa superficial era una costra de arcilla endurecida por décadas de sol implacable, y debajo, un lecho de piedras y grava que devolvía cada golpe del pico con una vibración que le recorría los brazos y le sacudía hasta los huesos. Elena trabajaba con una furia metódica, un ritmo constante que no dejaba espacio para el pensamiento o la duda. Pico, pala, pico, pala. El sudor le empapaba la ropa, le picaba en los ojos y dejaba surcos de barro en su cara cubierta de polvo. Al mediodía, el sol estaba en su punto más alto, un martillo incandescente que golpeaba sin piedad. El calor que emanaba del suelo era tan intenso que el aire parecía ondular. Los pocos vecinos que se habían acercado por curiosidad se marcharon pronto, sacudiendo la cabeza con una mezcla de lástima y desdén. La veían como un espectáculo patético, una mujer consumida por el dolor que se castigaba a sí misma en un acto final de locura. Pero no era locura lo que la impulsaba, sino una certeza visceral. Cada vez que sus fuerzas flaqueaban, recordaba la cabigrafía de Antonio, la fe ciega en sus ojos cuando le hablaba de los susurros de la tierra. No estaba cavando un simple agujero, estaba desenterrando una promesa. El segundo día no fue diferente del primero, ni tampoco el tercero. La furia inicial que había impulsado a Elena se fue consumiendo, dejando en su lugar una sorda y tenaz obstinación. Sus manos, acostumbradas a la tierra blanda de la huerta, eran ahora un mapa de ampollas reventadas y carne viva que envolvía en trapos al caer la noche. Cada músculo de su espalda y de sus brazos protestaba con un dolor agudo que la despertaba en mitad de la madrugada. El pueblo, que al principio la había observado con una curiosidad burlona, ahora la ignoraba con una crueldad pasiva. Era parte del paisaje, una figura trágica y polvorienta que se movía bajo el sol como un insecto condenado. Las mujeres en el lavadero ya no susurraban, hablaban en voz alta, seguras de que la locura de Elena la había vuelto sorda. Ya lleva una semana, decían, no va a encontrar más que huesos de lagarto y la propia vergüenza. Y entonces, cuando parecía que el esfuerzo físico ya no podía ser mayor, la tierra le presentó un nuevo desafío. A casi 1 metro de profundidad, el pico empezó a sonar de una forma distinta. Un sonido seco, metálico, que no devolvía eco. Había topado con una capa de caliche, una costra de carbonato de calcio compactado por los siglos, tan dura como el cemento. Pasó un día entero golpeando esa superficie blanca y hostil, y al atardecer, todo lo que había conseguido era un puñado de esquirlas y un agotamiento que rozaba el desmayo. Por primera vez desde que abrió el baúl de Antonio, una fisura de duda se abrió en su determinación. Esa noche, el agotamiento era tan profundo que ni siquiera el dolor la mantenía despierta. Se derrumbó en la cama y durmió un sueño pesado, sin sueños. Pero en mitad de la madrugada, algo la despertó. No fue un ruido, sino una idea, un eco de la voz de Antonio resonando en su mente. Se levantó y a la luz de un candil volvió a abrir el último cuaderno. Esta vez no miró el mapa, sino las anotaciones que lo rodeaban, esas que había pasado por alto en su primera lectura febril. Antonio había escrito sobre el caliche. Lo describía no como un muro infranqueable, sino como un sello natural, una capa que a menudo protegía bolsas de humedad debajo de ella. Y junto a la descripción, un pequeño dibujo, que en su momento le pareció irrelevante, un cántaro de agua vertido sobre una grieta en el suelo. El agua tiene memoria, había escrito debajo, y siempre busca el camino que ya conoce. De repente, lo comprendió. No se trataba de fuerza bruta, sino de paciencia y estrategia. Al amanecer, Elena no solo cargó con el pico y la pala, llevaba también los 2 únicos cubos de agua que le quedaban en casa, el agua que racionaba para beber y cocinar. Era un sacrificio enorme, una apuesta desesperada.
Al llegar al agujero, en lugar de golpear sin sentido, se arrodilló y buscó con los dedos las pequeñas fisuras en la roca, casi invisibles. Y allí, con un cuidado casi ceremonial, vertió un poco de agua. Observó cómo el líquido era absorbido lentamente por la piedra sedienta. Esperó una hora bajo el sol que empezaba a calentar y luego volvió a golpear. El sonido había cambiado, era menos agudo, más hueco. La roca no se rompió, pero cedió. Una pequeña grieta se extendió desde el punto del impacto. No era una victoria, pero era una respuesta. La tierra por fin le había susurrado de vuelta. Aquel nuevo método de trabajo se convirtió en un ritual lento y extenuante, una danza de paciencia infinita contra la terquedad de la piedra. Cada mañana, Elena descendía al agujero, que ya le llegaba por la cintura, y con la delicadeza de una curandera, vertía una pequeña cantidad de agua sobre las grietas del caliche. Luego esperaba, se sentaba en el borde, bajo el sol que ganaba fuerza, y observaba cómo la tierra bebía, cómo la roca absorbía el líquido con una sed de siglos. Pasada una hora, volvía a bajar y golpeaba con el pico, no con la furia de los primeros días, sino con una precisión calculada, buscando el punto exacto donde la piedra se había vuelto vulnerable. El progreso era agónicamente lento. Cada día conseguía romper apenas unos centímetros de la costra blanca, un puñado de fragmentos que sacaba del pozo cubo a cubo. El esfuerzo físico era monumental, pero el desgaste mental era aún mayor. Requería una fe inquebrantable en un proceso que no ofrecía garantías, una confianza ciega en las palabras de un hombre muerto y en la memoria del agua. Los días se fundían en una rutina monótona de verter, esperar, golpear y acarrear. El mundo exterior dejó de existir. Solo existían ella, el sol, la piedra y la promesa silenciosa que sentía latir bajo sus pies. Era una conversación sin palabras, un pulso entre su resistencia y la de la tierra, y Elena estaba decidida a no ser la primera en rendirse. Poco a poco, el espectáculo de la viuda loca empezó a transformarse en algo distinto a los ojos del pueblo. La burla inicial, ruidosa y cruel, se fue apagando, reemplazada por un silencio expectante y casi incómodo. Ya nadie se reía abiertamente. En su lugar, algunos vecinos, especialmente los más viejos, se detenían al pasar por el camino que bordeaba el secarral y la observaban trabajar desde la distancia. No decían nada, pero en sus miradas ya no había solo lástima, sino una pizca de asombro, de respeto a regañadientes. Veían a una mujer de 52 años, sola y consumida, librando una batalla que nadie en su sano juicio había emprendido, y no se rendía. Javier, el viejo amigo de Antonio, fue el primero en romper el pacto de indiferencia. Una tarde, sin decir palabra, le dejó una cantimplora hacia agua fresca y un trozo de pan sobre una piedra cercana. Elena lo encontró al terminar su jornada, y por primera vez en semanas sintió que no estaba completamente sola. Don Ramiro también notó el cambio. La obstinación de Elena ya no le causaba racia, le irritaba. Era un desafío silencioso a su control, un recordatorio público de una injusticia que él prefería que todos olvidaran. Su presencia en aquella tierra muerta se estaba convirtiendo en un símbolo, y los símbolos, sabía él, podían ser peligrosos. Pasaron 3 semanas. El agujero era ahora tan profundo que Elena necesitaba una pequeña escalera de mano para entrar y salir. Su cuerpo había llegado a un punto de quiebre. Había perdido tanto peso que la ropa de trabajo le colgaba como un saco. Su piel, a pesar del pañuelo que le cubría la cabeza, estaba quemada por el sol, y sus manos eran un amasijo de callos y cicatrices que ya no sentían dolor. El agotamiento era una niebla constante que le nublaba el pensamiento, y a veces, en el fondo del pozo, sufría mareos que la obligaban a apoyarse contra la pared de tierra para no caer. Una tarde, el calor era especialmente sofocante. El aire vibraba y el sol parecía decidido a pulverizarlo todo. Elena sintió que sus fuerzas la abandonaban por completo. Cada golpe del pico le costaba un mundo y sus pulmones ardían con cada bocanada de aire polvoriento. Se sentó en el fondo, con la espalda apoyada en la pared fría del caliche, y cerró los ojos. Por un instante se vio a sí misma rindiéndose, saliendo de allí para no volver jamás. Fue entonces cuando acudió a su mente el recuerdo de la última conversación con Antonio. Él, postrado en la cama, con la fiebre devorándole, le había cogido la mano y le había dicho: «No dejes que me olviden, Elena.
nuestra historia está ahí abajo. Esa frase, que en su momento le pareció el delirio de un moribundo, se convirtió en el ancla que la sujetó a la realidad. Abrió los ojos. No era solo su lucha, era la de él. Con un gemido que fue mitad esfuerzo y mitad oración, se puso en pie y levantó el pico una última vez. No apuntó al centro de la roca, sino a un punto cerca de la pared del pozo, donde la humedad parecía haberse concentrado. Reunió la poca energía que le quedaba en el cuerpo y dejó caer la herramienta con el peso de la gravedad. Pero el sonido que devolvió la tierra no fue el clink agudo y seco de la piedra. Fue un thump sordo, hueco. Un sonido orgánico que vibró a través del mango del pico y le recorrió los brazos. Se quedó paralizada, escuchando el eco de ese golpe anómalo. La confusión duró apenas un segundo, reemplazada por una oleada de adrenalina que barrió el cansancio de su cuerpo. Dejó caer el pico, se arrodilló y empezó a escarbar con las manos, frenéticamente, apartando la tierra húmeda y los fragmentos de caliche. Sus uñas se rompieron, pero no sintió nada. Debajo de la capa de piedra rota, sus dedos tocaron algo diferente. No era liso y duro como la roca, sino rugoso, fibroso y extrañamente blando. Siguió cavando, con el corazón martilleándole en el pecho, hasta que destapó una superficie oscura y veteada. Era madera, madera vieja, podrida y empapada, cubierta por una maraña de raíces muertas que se habían abierto paso a través de ella. Era una tapa, una antigua tapa de pozo. Antonio no estaba loco. El descubrimiento de la madera la llenó de una fuerza que no sabía que poseía. Era la prueba tangible, la vindicación de meses de sufrimiento y años de fe. Pero la tapa, aunque podrida, era gruesa y estaba firmemente encajada. Intentó hacer palanca con la pala, pero solo consiguió que se astillara. El pozo de Antonio estaba sellado, protegido por el mismo tiempo que lo había ocultado. Elena miró hacia arriba, hacia el círculo de cielo azul que parecía burlarse de ella desde la boca del agujero. Estaba tan cerca. No podía fallar ahora. Agarró el pico de nuevo. Esta vez, cada golpe tenía un propósito claro. No golpeaba a ciegas, sino que buscaba las juntas, los puntos donde las tablas de madera se unían. El primer impacto hizo que la madera crujiera, un sonido como el de un hueso viejo rompiéndose. El segundo abrió una pequeña grieta, y un olor profundo y extraño ascendió desde la oscuridad, un olor a tierra mojada, a descomposición milenaria, a un lugar que no había respirado aire fresco en generaciones. Con un último golpe desesperado, una de las tablas cedió y se partió, abriendo un agujero oscuro en el centro de la tapa. Se asomó, esperando ver el reflejo del agua, pero solo vio una masa de barro negro y espeso. Por un instante, el corazón se le heló. Tanto esfuerzo para encontrar solo lodo. La duda, su vieja enemiga, volvió a asaltarla con una crueldad insoportable. Se quedó mirando el barro, con la respiración contenida, mientras el sudor y las lágrimas silenciosas le resbalaban por la cara sucia. El silencio en el fondo del pozo era absoluto, roto solo por el sonido de su propio pulso en los oídos. Y entonces lo vio, un pequeño temblor en la superficie del lodo, una burbuja de aire que subió lentamente y estalló con un suave pop, luego otra y otra más, como si algo estuviera despertando de un sueño muy largo. Poco a poco, desde el centro del agujero, un hilo de agua limpia y cristalina comenzó a brotar, empujando suavemente el barro a los lados. No era un torrente ni una fuente poderosa, sino un flujo constante, sereno y vivo, un susurro líquido que crecía a cada segundo. El agua empezó a formar un pequeño charco, y en su superficie, Elena vio por primera vez en semanas su propio reflejo, una mujer demacrada, cubierta de tierra, pero con unos ojos que brillaban con una luz que creía perdida para siempre. Javier, que se había acercado sigilosamente para dejarle la cantimplora diaria, se asomó al borde del pozo en ese preciso instante. Vio el brillo del agua en el fondo y se quedó sin aliento. Miró a Elena, luego al agua, y sin poder creer lo que veía, se dio la vuelta
y echó a correr hacia el pueblo, gritando con toda la fuerza de sus pulmones una frase que cambiaría la historia de las almas secas para siempre. ¡Agua! ¡Elena ha encontrado agua! El grito de Javier atravesó la quietud de la siesta como una campana de iglesia llamando a rebato. Al principio, la gente salió a sus puertas con incredulidad, pensando que el calor finalmente le había afectado el juicio, pero la desesperación en su voz era demasiado real. «Es verdad». «En el secarral. He visto el agua con mis propios ojos». La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Las mujeres dejaron la costura, los hombres abandonaron la partida de cartas en el bar y los niños salieron corriendo de sus casas. En cuestión de minutos, se formó una procesión espontánea que se dirigió hacia la tierra muerta. Caminaban rápido, casi corriendo, empujados por una mezcla de escepticismo y una esperanza que no se atrevían a nombrar. Al llegar, se detuvieron en seco, formando un semicírculo silencioso alrededor del pozo. Uno a uno, se asomaron con cautela, como si se acercaran a un altar sagrado. Y allí, en el fondo del agujero, vieron el pequeño milagro, un estanque de agua clara que crecía lentamente, reflejando el cielo azul. Y en el centro de todo, de pie junto al pozo, estaba Elena. No parecía triunfante ni arrogante. Simplemente estaba allí, cubierta de polvo y agotamiento, mirando el agua como si estuviera viendo el rostro de su marido. Las caras de los que se habían burlado de ella se transformaron, pasando de la incredulidad a la vergüenza y finalmente a un asombro reverencial. Nadie dijo una palabra. En ese silencio, todos comprendieron que no estaban presenciando el hallazgo de un simple pozo, sino el nacimiento de una leyenda. La llegada de don Ramiro fue tan predecible como la salida del sol, pero su autoridad, por primera vez, se sintió hueca, un eco de un poder que ya se desvanecía. Apareció en su todoterreno, levantando una nube de polvo que parecía un último y patético intento de marcar territorio. Se abrió paso entre la multitud con la arrogancia de siempre, su rostro enrojecido por la furia y la incredulidad. «Esta tierra es mía, cualquier cosa que salga de ella me pertenece», gritó, su voz rasgando el silencio reverencial que se había instalado alrededor del pozo. Pero esta vez nadie bajó la mirada. La gente se mantuvo firme, formando una barrera humana silenciosa alrededor de Elena. Fue entonces cuando Javier, el viejo amigo de Antonio, dio un paso al frente. No gritó. Con una calma que desarmó por completo al cacique, sacó del bolsillo un papel doblado y amarillento. Era una copia del registro de la propiedad del ayuntamiento, un documento que todos habían olvidado, pero que él había ido a buscar en cuanto escuchó la noticia. Esta parcela, el secarral, siempre ha sido de la familia de Antonio, Ramiro. Se la dejaste a Elena porque pensabas que no valía nada. Te quedaste con la huerta, pero te equivocaste de tierra. Don Ramiro intentó balbucear una amenaza, pero su voz se perdió en el murmullo de la gente. El poder no residía en sus gritos, sino en el miedo que inspiraba. Y en ese momento, frente a un pozo de agua limpia y una comunidad que por fin despertaba, don Ramiro se dio cuenta de que ya no le tenían miedo a nada. A la mañana siguiente, cuando el pueblo entero esperaba ver a Elena actuar como la nueva dueña del agua, vendiéndola o imponiendo sus condiciones, ella hizo algo que nadie, y mucho menos don Ramiro, podría haber anticipado. Convocó a todos los cabezas de familia no en el ayuntamiento ni en la iglesia, sino allí mismo, junto al pozo, que ya manaba con un caudal sereno y constante. Con la misma ropa de trabajo polvorienta del día anterior y con una voz que no temblaba, les habló. No habló de venganza ni de justicia, sino de memoria y de futuro. «Este pozo no es mío», dijo, y un silencio de asombro recorrió a la multitud. «Este pozo es la fe de mi marido, Antonio, y su fe no era para uno solo, era para todos». Propuso entonces la creación de una cooperativa, una comunidad de regantes donde cada familia tendría derecho a una parte del agua a cambio de una pequeña cuota para el mantenimiento. El agua no sería un negocio, sino un bien común, gestionado por un consejo elegido entre ellos mismos. Fue un golpe maestro de generosidad que selló su victoria moral de forma definitiva. No solo les estaba dando agua, les estaba devolviendo la dignidad y la responsabilidad sobre su propio destino. Los hombres y mujeres que semanas antes se habían burlado de ella, ahora la miraban con una mezcla de vergüenza y una gratitud tan profunda
que a muchos se les llenaron los ojos de lágrimas. Aceptaron sin dudar, no solo porque era la única salida, sino porque entendieron que era la única forma de empezar a sanar las heridas que la sequía y la codicia habían abierto entre ellos. La caída de don Ramiro no fue un evento ruidoso, sino un lento y silencioso desmoronamiento, como una pared de adobe erosionada por una lluvia fina pero persistente. Su poder, construido sobre el monopolio del agua, se evaporó en cuestión de días. La gente dejó de ir a su pozo. El chorro de agua que antes vendía a precio de oro, ahora caía inútilmente sobre la tierra, un monumento a su propia avaricia. Intentó bajar los precios, ofreciendo descuentos desesperados, pero nadie aceptó. No era una cuestión de dinero, sino de principios. El pueblo, unido por primera vez en décadas, había elegido la comunidad por encima del sometimiento. Sus jornaleros, que durante años habían trabajado sus tierras por un sueldo miserable, empezaron a dedicar sus horas a construir las acequias para la nueva cooperativa. Le abandonaron uno a uno, sin confrontaciones, simplemente no se presentaban a trabajar por la mañana. Se quedó solo, rodeado de una riqueza que ya no podía comprarle ni lealtad ni respeto. Se le veía vagar por el pueblo como un fantasma, ignorado en el bar donde antes su palabra era ley, recibiendo solo el silencio cortés pero impenetrable de aquellos a los que había oprimido durante tanto tiempo. Su derrota no fue la pérdida de su negocio, sino la aniquilación de su estatus. Las almas secas le había condenado al olvido, la misma sentencia que él había dictado para Elena. El agua de la fuente de la memoria, como la bautizaron los más viejos, no solo regó los campos, sino que lavó el alma del pueblo. La transformación fue visible en cuestión de meses. Pequeños huertos familiares que habían sido solo un recuerdo de tiempos mejores, florecieron detrás de las casas encaladas. El color verde regresó a un paisaje que solo conocía el ocre y el gris. El aire ya no olía solo a polvo, sino a tierra húmeda, a tomates y a pimientos. Con el agua llegó el trabajo, y con el trabajo, la esperanza. Se organizaron cuadrillas para cavar canales, para instalar un sistema de riego por goteo que aprovechara cada gota, siguiendo los meticulosos esquemas de los cuadernos de Antonio. Los jóvenes que se habían marchado a la ciudad en busca de un futuro empezaron a oír las noticias y algunos tímidamente regresaron. El pueblo, que agonizaba en la resignación, volvió a llenarse de vida. Las conversaciones en la plaza ya no giraban en torno a la sequía y las deudas, sino sobre qué sembrar, cuándo cosechar y cómo mejorar el sistema. La cooperativa se convirtió en el corazón de la comunidad, un lugar donde las decisiones se tomaban en conjunto y los beneficios se repartían con justicia. El murmullo de las mujeres en el lavadero ya no era de chismorreo, sino de planificación y colaboración. Habían dejado de ser almas secas para convertirse en una comunidad viva. Elena nunca asumió un rol de poder. Rechazó la presidencia de la cooperativa, cediéndosela a Javier. Su lugar, decía, estaba junto al pozo. Se convirtió en su guardiana, la memoria viva de cómo había sido encontrado. Su rutina cambió, pero su esencia permaneció intacta. Cada mañana bajaba a comprobar el nivel del agua, a limpiar los filtros, a asegurarse de que todo funcionaba como debía. Los niños del pueblo la seguían, y ella, con una paciencia infinita, les contaba la historia de Antonio y sus mapas, enseñándoles que la verdadera sabiduría no está en lo que se ve, sino en lo que se aprende a escuchar. Su casa dejó de ser un santuario de duelo para convertirse en un lugar de peregrinaje. Los vecinos le llevaban los primeros frutos de sus huertas, no como un pago, sino como una ofrenda de gratitud. Encontró una nueva forma de paz, una que no venía de olvidar el dolor, sino de haberle dado un propósito trascendente. Las noches ya no eran un tormento. Se sentaba en el porche, mirando las luces del pueblo, escuchando el murmullo lejano del agua corriendo por las acequias, y sentía la presencia de Antonio a su lado, no como un fantasma, sino como la fuerza vital que ahora recorría las venas de la tierra y de su gente. Había cumplido su promesa. Su historia no había sido olvidada, se había convertido en el agua que les daba de beber a todos. Con el paso de los años, la historia de Elena y el pozo de Antonio se fundió con el folclor de la comarca, convirtiéndose en una leyenda que los abuelos contaban a sus nietos en las noches de verano.
la fuente de la memoria no era solo una infraestructura vital, era un símbolo, un recordatorio constante de que la resiliencia de una sola persona podía doblegar la arrogancia de los poderosos y la apatía de una comunidad entera. Se convirtió en la prueba de que a veces la fe más irracional es la forma más elevada de lucidez. El secarral, antes un sinónimo de fracaso y desolación, ahora era el corazón fértil del que emanaba la vida, un testimonio de que incluso la tierra más muerta guarda en su interior una promesa de renacimiento, esperando tan solo unas manos lo suficientemente valientes y un corazón lo bastante leal como para desenterrarla. La gente de las almas secas aprendió la lección que Antonio había intentado enseñarles durante toda su vida y que Elena les demostró con su sacrificio, que el agua, efectivamente, tiene memoria y que la tierra nunca olvida a quienes la cuidan con amor y respeto. Ese día, todos comprendieron que la fe de una sola mujer podía hacer brotar agua de la tierra más seca y esperanza en el corazón más árido. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeña victoria importa, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más casos reales de superación que nos recuerdan la increíble fuerza del espíritu humano. Gracias por escuchar. El legado de Elena no se mide en hectáreas regadas ni en litros de agua extraídos por día, aunque esas cifras por sí solas transformaron la economía de las almas secas para siempre. Su verdadero legado, el que perdura décadas después, es inmaterial y mucho más profundo. Se encuentra en la forma en que los habitantes del pueblo volvieron a mirarse a los ojos, no con la desconfianza heredada de generaciones de escasez, sino con la complicidad de quienes han superado una prueba juntos. La cooperativa, la fuente de la memoria, se convirtió en mucho más que una simple entidad gestora de recursos. Se transformó en el parlamento del pueblo, el lugar donde se dirimían las disputas, se celebraban las buenas cosechas y se apoyaba a las familias que pasaban por dificultades. El agua no solo nutrió la tierra, sino que irrigó el tejido social, disolviendo viejos rencores y demostrando que la colaboración era infinitamente más poderosa que la sumisión a un único hombre. Los jóvenes que habían huido del polvo y la resignación comenzaron a regresar, no solo atraídos por la nueva prosperidad, sino por la sensación de que su pueblo volvía a tener un alma. Trajeron consigo nuevas ideas, conocimientos que fusionaron con la sabiduría ancestral que Elena había desenterrado. Construyeron una pequeña escuela agraria, enseñando a las nuevas generaciones las técnicas de Antonio, no como una lección de historia, sino como un manual de supervivencia y de respeto por la tierra que lo sostenía. Las almas secas dejó de ser un nombre irónico para convertirse en una descripción del pasado, un recordatorio de lo que nunca más volverían a ser. La memoria colectiva del pueblo también fue sanada por el agua. La figura de Antonio, el loco que buscaba agua, fue reivindicada de la forma más hermosa posible. Su nombre dejó de ser un susurro de lástima para convertirse en una leyenda de perseverancia. Su tumba, antes un lugar solitario y casi olvidado, ahora está siempre adornada con las primeras flores de cada temporada, una ofrenda silenciosa de un pueblo agradecido. Los cuadernos, que Elena guardó con la devoción de un texto sagrado, fueron cuidadosamente restaurados y se exponen hoy en la sede de la cooperativa, protegidos por una vitrina de cristal. Los niños del pueblo los miran con asombro, aprendiendo que las ideas que parecen más descabelladas son a menudo las que esconden las verdades más profundas. La historia de la humillación de Elena, su lucha solitaria en el secarral, se convirtió en el relato fundacional de la nueva comunidad. No se cuenta con rencor hacia los que se burlaron, sino como una fábula sobre la ceguera del juicio y el poder redentor del perdón. La lección que se transmitió no fue una de venganza, sino de humildad. Les enseñó a escuchar antes de juzgar, a apoyar al vecino que emprende un camino diferente, a entender que la verdadera locura no es perseguir un sueño imposible, sino renunciar a tener uno. La vergüenza del pasado no se borró, sino que se transformó en el abono sobre el que creció una comunidad más compasiva y más sabia. Elena, por su parte, nunca se vio a sí misma como una heroína. Hasta el último de sus días, siguió siendo la guardiana silenciosa del pozo, una presencia serena y constante que recordaba a todos el origen de su prosperidad. Rechazó cualquier cargo, cualquier honor, cualquier intento de poner su nombre en una placa.
Su recompensa no era el reconocimiento público, sino el sonido del agua corriendo por las acequias durante las noches de verano, un murmullo que para ella era la voz de Antonio, satisfecha. Su casa se convirtió en un refugio, un lugar al que la gente acudía no para pedir favores, sino para compartir un café y escuchar sus silencios, que decían más que 1000 palabras. Encontró una paz profunda, no en la victoria sobre sus detractores, sino en la certeza de haber cumplido una promesa hecha al hombre que amaba. Su viaje no fue una ascensión al poder, sino un descenso a las profundidades de la tierra y de su propio dolor, para encontrar, en el lugar más oscuro, la fuente de la vida. Su vida se convirtió en la prueba de que el verdadero liderazgo no consiste en dar órdenes, sino en inspirar con el ejemplo, que la fuerza más grande no reside en el grito, sino en la obstinación silenciosa de un corazón leal que se niega a rendirse. Su legado personal fue la dignidad, una dignidad que no le fue devuelta, sino que ella misma labró, golpe a golpe, bajo el sol implacable del secarral. La historia de las almas secas trasciende las fronteras de un pequeño pueblo perdido en la geografía española, para convertirse en un espejo de nuestras propias vidas. Nos interpela directamente, preguntándonos cuántas veces hemos descartado una idea por parecer una locura, cuántas veces hemos permitido que el miedo al «qué dirán» nos paralice, o cuántas veces hemos mirado con escepticismo a quien se atreve a cavar en su propio secarral personal. El viaje de Elena nos enseña que el valor más grande no reside en los recursos que poseemos, sino en la convicción con la que luchamos por aquello en lo que creemos. Nos recuerda que a menudo las soluciones a nuestros problemas más áridos no se encuentran en la superficie, a la vista de todos, sino ocultas bajo capas de prejuicios, de historia olvidada y de dudas, tanto propias como ajenas. Requiere el coraje de coger la pala, de ignorar las risas y de soportar el agotamiento, confiando en ese susurro interior, en esa intuición que nos dice que hay algo más, algo de valor esperando a ser descubierto. Es una lección sobre la resiliencia humana, sobre cómo el amor y la lealtad pueden convertirse en el combustible más poderoso para superar la adversidad. La historia de una viuda y un pozo es, en el fondo, la historia de cada uno de nosotros frente al desafío de encontrar sentido y vida donde el mundo solo ve un páramo estéril. El eco de la pala de Elena golpeando la tierra seca resuena hoy como un recordatorio imperecedero. La esperanza no es algo que se encuentra, es algo que se construye, a menudo en la más absoluta soledad y contra toda evidencia. Su historia nos demuestra que un acto de fe individual, sostenido en el tiempo, tiene el poder de transformar no solo un destino, sino el de toda una comunidad, reescribiendo el futuro y sanando las heridas del pasado. Es un testamento a la fuerza que reside en la memoria, en la lealtad a quienes nos precedieron y en la responsabilidad que tenemos con quienes vendrán después. La fuente de la memoria sigue manando en las almas secas, no solo como una fuente de agua, sino como un manantial inagotable de inspiración, recordándonos que incluso en el corazón más árido puede brotar la vida si hay alguien dispuesto a cavar lo suficientemente profundo. Su lucha nos enseña que nunca debemos subestimar el poder de una sola persona, armada con una convicción inquebrantable. Si crees que historias como la de Elena merecen ser contadas, que son el agua que nutre nuestra propia esperanza, comparte este documental. Suscríbete para descubrir más relatos de personas que, como ella, se atrevieron a desafiar lo imposible. Gracias por haber escuchado.